caso a ustedes. Así que les voy a invitar, para no hablar más, que yo me extiendo bastante predicando, que podamos ir a la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 3 al 11, y vamos a estar tocando un tema muy conocido por la iglesia, un texto muy conocido por aquel que lleva bastante tiempo en el ambiente cristiano, que es la humillación de Cristo, la encarnación de Cristo, la demostración de la humildad de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 11. Amén. Le damos lectura a la palabra de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, te pido que tú bendigas tu santa, inerrante y perfecta palabra. Sabemos, mi Dios, la diversidad de corazones y de situaciones que hoy se encuentran presentes y aquellos que sintonizan este culto a través de las redes sociales. Pero sabemos que tu Espíritu Santo trasciende, que tu palabra trasciende. Así que, Señor, yo te pido que tú ministres a cada vida en particular, pero con el mensaje preciso que tú nos has dirigido a traer en la mañana de hoy. Así que, Señor, yo sé que te vas a glorificar cuando tu palabra es expuesta, pero también, Señor, sabemos que de la misma manera en que tú sales glorificado, la iglesia sale edificada. Y todo eso te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, se pueden sentar. Cada uno de los que estamos aquí hemos necesitado en algún momento de nuestras vidas la motivación, ser motivados. Todos. Entiéndase, para emprender una meta, unos objetivos, o para culminar aquello que ya nosotros hemos empezado. Por ejemplo, utilizo el más común, el ejercicio. La persona comienza a pensar, el doctor, ellos mismos deciden que necesitan ejercitarse. Entonces comienzan un día, pero después, al pasar del tiempo, eso parece, la energía parece disminuir, las motivaciones comienzan a descender y necesitan ser motivados. Ahí entonces ellos van a la pesa y ven cuánto han bajado, a ver si eso les sirve de estímulo, o buscan profesionales de la salud para que los estimulen, compañeros del ejercicio. Pero también esto ocurre a nivel espiritual. El desánimo ocurre a nivel espiritual. Y viene muchas veces cuando nosotros dejamos la oración y vamos en un declive, vamos hacia abajo, descendiendo en la vida espiritual. Ya no hay deseo de orar, ya no hay deseo de leer las escrituras, y por lo tanto necesitamos ser motivados. Hay una buena predicación, un buen texto bíblico, un buen estudio bíblico, el pastor, el líder o un hermano maduro que nos enseñe y nos anime es lo que nos hace falta para seguir hacia adelante. La motivación es una fuerza que impulsa y levanta los ánimos caídos. La Real Academia Española define la motivación
como la acción de disponer del ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, el apóstol Pablo utilizó mucho la motivación. En un sinnúmero de ocasiones, nosotros vemos al apóstol Pablo motivando a la iglesia, pero también lo vemos motivando a su discípulo Timoteo, como en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 7, que le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios en ti, que hay en ti, por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ten ánimo, Timoteo. Así que todos nosotros necesitamos que alguien nos anime, y podemos decir que la motivación es una herramienta eficaz, divina, para nosotros los creyentes. Sin embargo, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, estamos llamados a movernos por convicciones y no por motivaciones. Cuando hablo de convicción, hablo de ideas que me apropio de ellas, verdades que yo me apropio, no importa el estado de ánimo que yo tenga en el momento. Lamentablemente, en la época y la cultura que vivimos, se mueve por las emociones y no por las convicciones. Por eso es que muchas personas dicen que no tuve ánimo y no fui. Es que no me dio el deseo y no fui. Pero eso no lo hacen, me llama la atención, no lo hacen para el trabajo. Porque ellos saben que hay una convicción de que si no van y asisten, lo pueden entonces destituir, y por lo tanto, entonces pueden carecer de la economía. Así que nosotros lo vemos en ese punto. ¿En cuál punto? En el punto del trabajo. La gente no tiene deseo, pero aún así va por convicción, porque sabe que tiene que ir. Nosotros no andamos ni caminamos por emociones, sino por convicciones. Cuando nosotros entonces nos arrendamos y estamos adictos a las motivaciones y dependiendo de ellas, debemos revisar nuestra fe, debemos revisar nuestras convicciones, porque hermano, es cierto que una persona pueda respirar, seguir con vida con un aparato artificial, pero si esa persona necesita semanalmente de ese aparato, algo anda mal. Así que si usted necesita todo el tiempo una motivación que los motive para glorificar a Dios, para vivir para Él, y estar detrás de usted, mire, pero dale para adelante, entonces va a tener problemas. Nosotros no andamos por emociones, sino por convicciones. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la humillación de Cristo? Bueno, cuando nosotros vamos a la Biblia, las Escrituras nos hablan de una virtud que no está en nosotros, pero que está en Dios, que es la humildad. Es ser una persona que se humilla. De hecho, la Biblia nos exhorta a la humillación constante. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, por cual en mi nombre es invocado, y orare, y se apartara de sus malos caminos, entonces yo iré. Eso no lo sabemos todo el tiempo. Hay un llamado a la humillación en ese pasaje colectiva del pueblo de Israel. Pero vamos al Nuevo Testamento y hay una exhortación de una humillación individual, donde nosotros nos debemos humillar. Y es que esa virtud es tan importante porque es de las virtudes que ayudan a preservar la unidad de la iglesia. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 3, cuando el apóstol Pablo en su carta a los Efesios está hablando acerca de cómo funciona una iglesia. En ese pasaje es magistral para entender cómo funciona una iglesia local. Él dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y qué le dice? Que hay dos virtudes que ayudan a preservar la unidad. Y quiero hacer una aclaración: nosotros no nos unimos, ya Cristo nos unió por su sangre en la cruz del Calvario. Nosotros preservamos la unidad. ¿Cómo lo hacemos? Cuando somos humildes y mansos y nos soportamos unos a otros. La única persona, los que pueden soportar las debilidades de otros son los que son humildes y mansos. Cuando vamos a Mateo capítulo 11, versículo 29,
vemos que el Señor Jesucristo, luego de decir, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar, Él dice, mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, versículo 29, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor le está diciendo, aprendan de mí, no a predicar, no a hacer milagros, aprendan de mí el carácter, las virtudes que yo poseo. Y estas son ser manso y humilde de corazón. Ahora, ¿por qué hablar de la unidad? ¿Será que el pastor Gerardo me dijo, no, que la iglesia? No, hermano, porque siempre nosotros venimos con prejuicios. No. Es que algo que ocurre siempre en la iglesia, y lo vamos a ver a través de la carta a los Filipenses, es que el enemigo de nuestras almas utiliza, y su herramienta principal es la desunión, porque va a tener un efecto muy productivo tanto con los de afuera que nos atacan y nosotros estar divididos no tenemos resistencia, como adentro donde la obra y el poder del Espíritu Santo no va a fluir. Por eso hay que hablar. Pero si nos vamos a la carta, ¿por qué yo voy a hablar de la unidad? Porque esto es lo que Pablo tenía en mente al escribir este capítulo. O sea, no es que yo estoy forzando, yo quiero hablar de la unidad. No es que Pablo está hablando de la unidad al escribir este capítulo. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículos 2 al 3, que había una situación. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que no sabemos a quién les está escribiendo en ese momento, a quién se lo está diciendo, pero está diciendo que Evodia y Síntique sean de un mismo sentir. Había algo que le había ocasionado una división entre ellas, un pleito, pero no era un pleito por asuntos espirituales, parece ser que era un pleito por asuntos personales, de opiniones que no valen en muchas ocasiones para tener una pelea tan grande que nos divida. Y dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que había aquí una pequeña fisura. Pablo detecta una pequeña fisura. Y como un ministro responsable que ama la obra, él no esperó que se formara una gran grieta, sino que pidió que se trabajara este asunto y que fuera con urgencia, con un sentido de urgencia y diligencia. Ahora bien, para dar un poco más luz a la carta, a lo que nosotros vamos a estudiar, esta carta está dirigida a la iglesia, a los filipenses, que se dice que fue plantada por Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo probablemente escribió esta carta en algún momento entre los años 60 y 62, mientras estaba preso en Roma. Y el propósito de Pablo al escribir esta carta fue expresar gratitud por el afecto y el apoyo económico que ellos habían tenido con él mientras estaba con ellos y mientras estaba preso. Pero el apóstol Pablo aprovecha y da aliento a los cristianos de Filipo. ¿Y saben lo que él hace? Los exhorta a permanecer firmes en la unidad y a trabajar juntos para defender la fe. ¿Dónde está esto? Capítulo 1, versículo 27 al 30. Aquí vemos en estos versículos que le dice en cómo mostrarse fuertes para el Señor en contra de los conflictos externos. Y ustedes saben bien, yo no puedo entrar en ese detalle, que hay conflictos externos en contra de la iglesia. Entonces tiene que ver una iglesia, y la iglesia tiene que estar unida para poder combatir esos conflictos que salen de afuera, del enemigo. Pero como el ejército y los que han estado en el ejército saben que el peligro más grande no es el de afuera, es el de adentro, el friendly fire. Y él entonces, en el próximo capítulo, en el 2, les dice cómo actuar en contra de los conflictos internos en el cuerpo de Cristo. Por eso usted ve en el versículo
versículo 1 del capítulo 2 dice, por tanto. Hay una conexión del versículo 30 y de la idea del versículo 27 y 30 del capítulo 1. Por tanto, entonces yo tengo que ir al capítulo 1 para entender por qué me está diciendo por tanto. Cuando nosotros vamos al versículo 27 al 30 del capítulo 1 dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a saber o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por lo que se opone, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora le dice, por tanto, ¿cómo deben actuar con los asuntos internos? Versículo 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La idea es así de sencilla en estos dos versículos. Cada cristiano debería de haber conocido la consolación de Cristo, el amor de Cristo y la comunión del Espíritu. Entonces Pablo dice, si ustedes han experimentado esto, entonces ustedes pueden hacer lo que sigue. Pablo en los versículos 3 y 4 no nos da una definición de humildad, y a veces nosotros nos equivocamos con la humildad. Pensamos que la persona humilde es la que carece de recursos, una persona pobre. No, yo he conocido pobres orgullosos. De hecho, hay muchos. Porque eso no es. Pablo aquí tampoco nos da una definición de humildad. Grandes hombres a través de la historia dan una definición basada en los principios bíblicos, pero en los versículos 3 y 4, si Pablo quisiera definirnos lo que es la humildad, lo hace en términos de acción. El versículo 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, y ahora nos dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego que dice eso, nos da el ejemplo supremo de humillación que debemos seguir. Nadie jamás se ha humillado a sí mismo como lo hizo Cristo. Nadie. Y en estos textos nosotros vemos un movimiento descendiente de Jesús y un movimiento ascendiente, un sacrificio y una recompensa. Ahora, ¿cómo nosotros estudiaremos este pasaje? Yo lo tuve que llevar por todo esto para que ustedes entiendan lo que significa estos textos. Pero ¿cómo vamos a estudiar este pasaje que yo acabo de leer? Bueno, lo haremos en dos puntos, de dos maneras. Lo primero es que veremos el ejemplo de Cristo. Lo vamos a hacer al revés. Y luego vamos a estudiar el mandamiento y sus implicaciones. ¿Por qué lo hacemos así? Porque, hermano, la teología precede a la práctica. Yo no les puedo decir, hagan esto, sin un conocimiento pleno que precede a esto que yo les estoy pidiendo. Yo tengo que conocer, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Por esto es que lo tengo que hacer. Porque si no, nos convertimos en moralistas. Y la Biblia no está moralizando a la nación o el pueblo o el mundo. La Biblia lo que nos enseña es que el mundo necesita salvación. Y por ende, entonces, vamos a tener valores. Pero la intención de la Biblia no es portarnos bien. La intención de la Biblia es que seamos salvos. Y siendo salvos nos vamos a portar bien. Así que vayamos a ver el ejemplo de humildad y se encuentra desde los versículos 5 al 11 que yo acabo de leer en la introducción. Cuando nosotros vamos al pasaje,
Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje es considerado por muchos como el corazón de la carta de Filipenses. De hecho, era un himno. Era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Otros dicen, no tan solamente es el corazón de la carta a los filipenses, sino es el corazón de la Biblia. Porque habla del gesto amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que nosotros podamos entender la humillación de Cristo, nosotros vamos a tener que ir palabras por palabra para entender lo que significa esto. A Jesús le costó el descenso al mundo para nuestro ascenso a la gloria. A Jesús le costó, Él descendió de la gloria a la vergüenza para que usted y yo, que estamos en la vergüenza, ascendiéramos a la gloria. ¡Aleluya! Y esto es llamado la autohumillación de Cristo, porque a Él nadie lo obligó a humillarse. Él decidió humillarse. El versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir. En la versión Las Américas dice: haya pues en vosotros esta actitud. Si vamos a buscar una versión fidedigna, tenemos que ir a Las Américas, que es la más que se parece a la King James en inglés. Acuérdense que usted sabe de película, cuando usted ve los subtítulos y conoce un poco de inglés, usted ve que a veces la persona dice algo y los subtítulos dicen otra cosa contraria. Por lo tanto, las traducciones, la más fidedigna en el español es la Biblia Las Américas. No es que las otras no lo sean, pero hay palabras que cambian. Y por lo tanto, siempre es bueno ir a Las Américas para entender un poco más. La Biblia Las Américas dice actitud. ¿Qué significa eso? Bueno, la actitud hace referencia a la manera de pensar. Una disposición o una predisposición a hacer algo. O sea, lo que está diciendo es: iglesia, haya en ustedes esta actitud, esta predisposición. Eso empieza en la mente. Todo ocurre en nuestra mente, que es lo que llamamos corazón, lo que somos, voluntad. Todo ocurre ahí. Y está diciendo que Cristo, primero, antes de encarnarse, Él estuvo predispuesto a hacerlo. Hubo un pensamiento, una predisposición a humillarse. Y es la misma actitud que debe haber en nosotros. Como les estoy diciendo que todo comienza en el pensamiento es una fábrica de acción. Es allí donde se construyen las acciones. Lo que usted hace, usted lo piensa antes. Y lo que usted piensa, eso es lo que usted hace. Está conectado. Nadie dice: ay, yo no sé, yo llegué hasta aquí, hasta San Juan, pero yo no sé. Si alguien hace eso, necesita ayuda médica. Cada acción, de hecho, hay que ir quitando mitos. La gente cree que nosotros actuamos por la velocidad que a veces lo hacemos, por instinto. No, nosotros somos animales distintos a lo que Dios creó como animales. Somos que razonamos. Dios nos dio un pensamiento autocrítico. Y a veces esto ocurre mucho cuando una persona abre una puerta y de momento le cae algo y la persona inmediatamente hace así y comienza, porque cree que es una araña o una salamandra o una cucaracha, y entonces comienza a hacer, puede ser que se agolpee, puede ser que se dio tan duro por la desesperación que se dislocó el hombro, y alguien le pregunta y dice: fue por instinto que lo hice. No, es que nosotros tenemos la habilidad de procesar información tan rápida que nos sorprendemos.
Usted inmediatamente reaccionó, esto es una salamandra, esto es una amigo de Dios, pero fue tan rápido que usted dice, esto es por instinto. No, los instintos, por instinto son los animales. Usted no va a ver a ningún gato en un edificio pensando si se suicidó. Ellos sí, es por instinto. Nosotros no, por pensamiento. Y él dice, en tu pensamiento que haya una predisposición antes para humillarte. Entonces eso no va a ocurrir de la nada. Cristo tuvo una predisposición a humillarse, pero ¿cuál es el dilema del ser humano? ¿Cuál es el dilema de usted y yo? Que no queremos abandonar nuestro trono. No queremos abandonar nuestro trono, todo gira en torno a nosotros, primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Qué me puede dar la gente? Todo nos molesta, todo tiene que girar, el mundo entero tiene que girar a mi pensamiento, a mi manera de pensar. Y ahora nosotros lo vemos en las plataformas, en las redes sociales, donde van los hipercríticos a criticar absolutamente todo, pero este hipercrítico también está en la iglesia. No, porque yo haría esto, yo no estoy. Pero es que nosotros no estamos llamados a ser igual a usted, sino a ser igual a Cristo. Ese espíritu de ser hipercrítico lo tenían los fariseos. El dilema del ser humano es que no quiere abandonar su trono, su egoísmo lo ciega. Y él dice, haya pues, haya pues, no es algo, no es una palabra, una idea que nos enseñe de un día. Mira, humíllense hoy. No, es una constante. Diariamente, ustedes tengan la predisposición de humillarse, ustedes digan, ¿y cómo? Como Cristo lo hizo. Entonces, si usted no sabe cómo Cristo se humilló, Pablo ahora lo va a comenzar a explicar para que usted sepa. Él no nos va a pedir cosas que no nos explique. Por lo tanto, él dice, haya puesta a disposición de humillarse como la tuvo Cristo, y la pregunta correcta de interpretación bíblica es, ¿y cómo se humilló Cristo? Y Pablo entonces nos dice, así se humilló Cristo, y ahora nos lo explica. Y él comienza en términos prácticos para que nosotros veamos cómo se ve la humildad, la humillación de Cristo Jesús. Y dice el texto, siendo en forma de Dios. Esa palabra forma en griego es morfe, que significa naturaleza o esencia. Lo que está diciendo es que Cristo, el cual ha existido siempre y existirá siempre como Dios, existiendo de manera continua e inmutable, Cristo es Dios. Pero él dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, con toda su gloria y esplendor, él estaba dispuesto a renunciar a eso. Él es Dios, siendo en forma de Dios, en la naturaleza divina, con toda su gloria, estuvo dispuesto a renunciar a ella. Hermano, el Dios que ni los cielos pueden contenerlo, decidió descender para ser parte de su creación. Aquí las alabanzas muy bonitas estaban elevando que Él es digno. Lo grande que es nuestro Dios, que Isaías capítulo 66, versículo 1, dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Ese Dios creador que dijo, sea la luz, y se hizo la luz, decidió descender. Por eso es que dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él decide humillarse, nacer como usted y como yo. Estuvo 9 meses en el vientre de María, en el mismo proceso de parto, de nacimiento que usted y yo, la mayoría, estuvo de manera natural. Ese Dios grande, ese Dios que los cielos no pueden contener,
ese Dios decidió humillarse. ¿Saben qué nos dice Pablo? Que nosotros nos humillemos, pero ustedes saben de qué escalón, si lo vamos a utilizar una analogía de escalera, del escalón de abajo, porque nosotros somos criaturas caídas, llenas de pecados. Entonces nosotros estamos en el escalón de abajo y te dicen desciende de ahí, pero ¿saben de dónde descendió nuestro Señor? Desde lo más alto. Este ejemplo de humillación que nos enseña el apóstol Pablo, mientras nosotros seguimos avanzando, nos debe humillar, nos debe avergonzar. Que muchas veces cuando se nos llama a pedir perdón, a reconciliar, a amar a otros, no estamos dispuestos y siempre estamos justificando nuestra mala conducta. Y mientras nosotros vemos el Creador descendiendo del pináculo de lo más alto, a nosotros se nos exige y se nos llama a descender de lo más bajo. Dios el Hijo entra en la creación como parte de ella, y eso es humillante, porque Él es el Creador. Muchas personas que estuvieron en lugares de eminencia nunca se imaginaron que pudieran llegar a lo más bajo. Podemos ver el ejemplo de Faraón, como Faraón fue humillado por Dios por las 10 plagas, que cada una de ellas ofendía a uno de sus dioses, y que la última, siendo la muerte de su primogénito, fue la más dura, fue la que él entonces dio paso a libertar al pueblo de Israel. Pero nosotros vemos cómo Dios humilló a Faraón, también vemos a Nabucodonosor. En el momento ese imperio era el imperio más grande en el mundo entero, y él era el ser más poderoso en el mundo. Y Dios lo humilló llevándolo a la misma posición de sus animales. Cuando nosotros salimos de la ilustración bíblica, ejemplos extrabíblicos de la historia, Napoleón Bonaparte fue también humillado en la derrota frente a las tropas inglesas. Y se dice que Napoleón dijo en esa ocasión estas palabras: de lo sublime a lo ridículo. O sea, yo estaba en lo más alto y en menos de nada estoy en lo más bajo. Y así podemos seguir con Julio César, Alejandro, y seguir viendo estos hombres que la historia los muestra cómo fueron humillados por un Dios soberano. Pero todos los ejemplos que yo he dado es Dios humillando al orgulloso, pero no fue lo mismo con Cristo. Porque dice, sino que se despojó a sí mismo. O sea, no es el Padre que lo despoja, Él se despojó. Esa palabra despojó es la palabra vació. Y es bien importante que usted comprenda lo que significa y lo que no significa. Se despojó de sus derechos de igualdad con el Padre, de sus privilegios, pero no de sus atributos. Y quiero aclarar esto aquí: Jesús nunca dejó de ser Dios. Si Jesús dejara sus atributos en el cielo, deja de ser Dios, porque lo que hace a Dios, Dios son sus atributos. Por lo tanto, lo que está diciendo es que Cristo, siendo igual al Padre, decide someterse al Padre, someterse a la voz de Él, someterse a su plan y dejar privilegios, dejar derechos. ¿Y cuáles son esos derechos, hermano? Y privilegios, bueno, Él no tiene necesidad de sufrir ni de humillarse. Y Él lo hizo. Él lo hizo. Piensen por un momento, una de las 3 personas de la Trinidad, sin dejar de ser lo que siempre fue, Dios,
ahora comienza a ser lo que nunca fue, un hombre. Y esto es bien difícil de entender. Déjeme poder expresar esto. Esto es bien difícil de entender. Dijo un escritor acerca de este pasaje: sería más fácil encerrar todo el océano en una taza de té que entender cómo lo inaccesible se hace accesible sin dejar de ser inaccesible. Para que nosotros lo entendamos, ¿cómo cambió el trono por un pesebre? Nosotros no tenemos idea de cómo es el trono, pero si vamos a Isaías capítulo 6, Isaías sí vio una pizca de ese trono y cayó rendido. Que en ese templo bien construido, asombroso, por encima de lo que era el asombro de ese templo, era Dios sentado en su trono, sublime, y sus faldas cubrían todo el templo. Dice Dios que estaba en ese trono, decide venir a nacer en un pesebre donde no había mesón que lo atendiera y dijera: ven, da luz aquí. No, tuvo que ir a nacer alrededor y en medio de animales. O sea que Él cambia su trono por un pesebre, la corona de oro por una corona de espina. La compañía de lo perfecto, esos querubines y los serafines y los ángeles, esos serafines que gritaban: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y decía que tenían 6 alas, 2 para cubrirse su rostro, porque la gloria de Dios los cegaba. Y ese Dios grande y sublime decide nacer en un pesebre para salvarnos a usted y a mí. Y nos dice: mira, humíllense. Y nosotros somos tan prepotentes que decimos: no, pero el que se tiene que humillar es él conmigo. Mire esto. Que venga la persona que me ofendió. Miren esto. Cuando nosotros vivimos siempre ofendiendo a Dios. Y Él sabiendo que aún después de salvarnos, nosotros nos íbamos a comportar como nos comportamos, aún así mismo. Si yo no entiendo la humillación de Cristo, yo no puedo humillarme, yo no sé cómo hacerlo. Yo tengo que entender la humillación de Cristo, que eso es lo que nosotros estamos haciendo, viendo el ejemplo, estudiando su ejemplo. ¿Cómo cambia entonces la compañía de lo perfecto? No había pecado. En el cielo no hay pecado. En la presencia de Dios no existe pecado. Para venir a ser acompañado por lo imperfecto. Y después escoge 12 discípulos, uno lo traiciona, uno lo niega. Y estando en la cruz del Calvario solamente estaba Juan con su madre ahí, mientras los demás se habían ido. ¿Cómo cambia lo perfecto por lo imperfecto? Cambió su eterno trono para venir a vivir como un nómada sus últimos años de vida. Mateo 8 nos dice que cuando alguien decía: yo quiero seguirte, él dice: espérate. Las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No, nómada. Decidió descender, aún estando allí ya humillado. Él dice: esto no es suficiente. Y decide descender un escalón más en la escala de la humillación. Y dice entonces el texto: hecho semejante a los hombres, con forma de siervo, forma de esclavo. Esa palabra siervo se ve bien bonita hoy día si usted no va al original, que significa esclavo. Eso es lo que significa. De hecho, la Reina Valera, cuando ellos comenzaron a escribirla, ellos cambiaron ese término porque era muy fuerte. Acuérdense que estaba en tiempo de la esclavitud. Ellos dicen: vamos a cambiarle, vamos a utilizar otro nombre para esto. Siervo. Pero cuando usted va a los originales hay palabras muy crudas, y en esa es esclavo. Es la que Pablo utiliza en Romanos capítulo 1: yo esclavo de Cristo. Y la Reina Valera dice: yo siervo de Cristo. Pero es esclavo.
Entonces lo que está aquí diciendo es que el amo se convirtió en esclavo. Él vino a servir a los demás. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino a ser el siervo de siervos. O sea que el Creador vino a servir a su creación. ¿Ustedes se lo pueden imaginar? Eso en el ambiente secular, aquellos que tienen poder, jamás lo vas a ver se tienen. Los posibles casos en la historia de personas poderosas, que las personas que estaban a su alrededor podían decir, era bien humilde, porque cuando nosotros necesitábamos, son pequeñas cosas que hacen los hombres para que llevarse la gloria a ellos. Pero hermano, ese no es el modo operandi de la gente de poder. Cristo, el Rey, vino a hacerse siervo de siervos. Por eso en una ocasión Jesús le dice a los discípulos, como, mira, no se equivoquen, yo no soy como los reyes de las demás naciones que se enseñorean de las personas. Yo no soy así. Yo soy un rey que vengo a servir a mis súbditos hasta el punto de dar mi vida en la cruz por ellos. Ahí está Mateo, capítulo 20, versículo 25 al 28, donde dice, Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y ahora él dice, como yo lo hago. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Pero miren el versículo 8 de Efesios. Perdón, de Filipenses capítulo 3. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, que estando ya un escalón bastante bajo, él decide bajar otro escalón más. Para mí esto ya es suficiente. Pero él dijo, no es suficiente, voy a bajar uno más. Y dice que se hace obediente hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Nadie jamás en la historia bíblica y de este mundo ha sido perfecto obedeciendo al mandato. Nadie. Nosotros cogemos la Biblia y vamos al Antiguo Testamento y buscamos a Abraham, el personaje Abraham. Y usted va a ver virtudes de Abraham, pero va a ver pecados de Abraham. Entonces usted dice, pues está bien, pero Abraham en Génesis capítulo 22 fue obediente a Dios, tuvo fe, sí, pero también lo vemos mintiendo. Nosotros seguimos la historia y vemos a José. Mira, José era una persona buena, un prototipo de Jesús. Y José, cuando vio allí su hermano, no quiso vengarse. Sí, pero José, cuando le contaban los sueños a sus hermanos, no lo hacía inocentemente, sino lo hacía para levantar envidia. Lo que pasa es que las escuelas bíblicas nos lo cuentan con una ternura y una inocencia. Y José iba, mira, yo no me el sueño. No, era decir, ustedes me van a servir a mí. Nosotros vemos a Jacob, que tampoco, y seguimos, y vemos a David, y todo el mundo, ahí viene el rey David, el hombre escogido por Dios, y David tuvo muchas virtudes, pero nos muestra una senda reventada. Porque los hombres comenzaron a mirar a David como el rey que venía, aquel que nos iba a hacer una nación poderosa. Míralo ahí. Nos muestra un gran pecado de David. Salomón, un buen inicio, la construcción del templo, y termina mal, y así siguen los reyes en el Antiguo Testamento. Cuando dice que el año que murió el rey Usías, en Isaías capítulo 6, Usías era un buen rey, pero no terminó bien. Muchas personas
comienzan bien y terminan mal. Y lo importante es terminar bien. Por eso es que Isaías y el pueblo estaban desesperanzados, porque dicen, wow, el mejor rey que ha existido en muchas décadas se nos muere. Y ahora que Isaías entra entonces en el templo y está ahí que ve el rey de reyes. Él dice, no es Uzías, no es David, no es Salomón, es el rey de reyes. Todo está bajo control. No había obediencia. Ninguno de esos hombres eran obedientes. ¿Y qué pasó? Bueno, sale uno de las filas del cielo a romper las reglas de desobediencia que existen aquí en este mundo. Y desde que nació hasta que murió a los 33 años de edad, obedeció el decálogo de los 10 mandamientos. Él no falló nunca. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por usted y por mí. Porque para poder entrar al cielo, se tiene que entrar por la justicia de Dios, ser perfecto. Y nosotros no lo somos ni aún si lo somos. Pero su justicia es imputada a nosotros. Y ahora yo entro al cielo. Y digo, no tengo pecado porque Él murió por mis pecados. Y mira, mi vida perfecta, que Él me la dio a mí, el papel me lo dio Él. Soy perfecto. Y Dios dice, entra al lugar eterno. Por la sangre de Jesús. Su muerte, sino también su vida. Por eso vivió 33 años. ¿Para qué? Para cumplir la ley los 33 años. Porque para poder ser salvo, una persona tiene que obedecer los 10 mandamientos desde que nace hasta que muere. Y nadie puede, pero Cristo puede. Y dice, lo hice por ti. Cuando tú vienes a mí, yo entonces te doy mi justicia y yo cojo tu pecado y voy a la cruz del Calvario. Así de grande es nuestro Señor. Eso es lo que dice ahí, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero muerte de cruz. O sea que decide bajar otro escalón más. Porque Él podía decidir cómo morir. Tanto Él podía decidir en dónde nacer, en qué familia nacer, en la realeza o en la humildad, como nació. Pero también podía decidir, siendo Dios, en cómo iba a morir. También yo voy a morir, pero no una muerte por una enfermedad o una muerte sencilla. No así en una cruz, que era el acto más humillante en esos tiempos. Ahora nosotros tenemos cruces que nos identifican y nosotros tenemos una cruz en el templo y aquello, pero antes la cruz era una vergüenza. Un romano no podía cargar la cruz. El signo de la cruz en la iglesia era una vergüenza en esos tiempos. Y Él dice, yo voy a morir, pero voy a morir de la manera más avergonzada, en la cruz. Así que desciende otro escalón más y muere en la cruz del Calvario. Yo puedo resumir el pasaje. Siendo Dios, desciende infinitamente de categoría sin dejar de ser Dios. Y se hace criatura, o sea, se hace hombre. Siendo ya hombre, desciende un escalón más y se hace esclavo de los hombres. Siendo ya esclavo de los hombres, desciende un escalón más y asume nuestras deudas, nuestros pecados. Él los agarra, Él se hizo maldito. Y estando allí ya con nuestros pecados, baja un escalón más y los paga con su vida en la cruz del Calvario. Me llama la atención algo. Cuando nosotros leemos el versículo 11, nosotros vemos que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Voy a dejarlo ahí. Eso nosotros lo sabemos. Por eso es que se dice que Jesús vino de la gloria a la humillación y de la humillación a la gloria. Porque se le dio un nombre, sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Él es el Señor. Pero mira, hay una coma. Y dice, para gloria de Dios Padre. ¿Quién se va a llevar la gloria? Dios Padre. ¿Quién hizo todo? Dios hizo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no deja de ser humilde.
Jesús no es que dice, déjame ser humilde por un tiempo. No, eso es su naturaleza. Él no está peleando gloria, Él no está peleando aquí quién es más grande o no. La segunda persona de la Trinidad hace todo lo que yo le describí. Y al final, cuando Él se siente en el trono, donde toda lengua confiese que Él es el Señor, es para la gloria de Dios Padre. O sea, su humildad trasciende al tiempo. Él no deja de ser humilde. Y en segundo lugar, yo quiero que ahora podamos ir a las implicaciones. Al mandamiento y las implicaciones, porque hay un mandamiento. Dice el versículo 3 al 4. Ahora regresamos con un entendimiento claro. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En resumida, lo que está diciendo es que debemos buscar el bien de otros hasta la muerte. Esa es la manera más simple que yo les puedo describir este mandamiento. Debemos buscar el bien de otros hasta la muerte. Pero yo quiero que usted recuerde algo. Cada vez que yo personalmente hago resistencia a dejar mi trono, debo recordar que el Rey de Reyes dejó su trono por un miserable como yo. Si yo no sé quién es Él, jamás sabré cómo soy yo, quién soy yo. Eso decía Juan Calvino. Para usted saber quién es usted, primero tiene que saber quién es Dios. Esto es lo que está en Isaías capítulo 6. Ay de mí, después que ve a Dios, dice, ay de mí. Descubro quién es Dios y después digo, ay, si yo soy un pecador. Todo comienza con Él. Por lo tanto, cada vez que yo hago resistencia a dejar mi trono, que todo gira en torno a mí, yo debo recordar constantemente que el Rey de Reyes dejó su trono por un miserable como yo. Pero ¿sabe qué? Hay personas que prefieren morirse antes que ceder. Hay gente tan orgullosa, tan egoísta, que prefieren morir antes que ceder. Que me pida perdón a mí. Fue injusto lo que me hicieron. Ese tipo de expresión no lo sé. Porque es que nosotros tenemos un concepto muy alto de eso. Que el que debemos tener, dice Pablo Romano capítulo 12, versículo 3. No. ¿Quién soy yo? Si el Rey de Reyes descendió hasta Juan Pablo, y Pablo ahora me dice, haya pues ese mismo sentir, esa actitud. Pero personas prefieren morirse antes que ceder. Hermanos, no tenemos la actitud de Cristo si no perdonamos a los que nos ofenden. Si yo no perdono y siempre estoy, sí, lo que pasa es que usted no me comprende. Es que esto no es un asunto de comprender lo que hicieron. Podemos nosotros navegar en ese asunto y, wow, está duro, pero aún así nos perdona. Porque Cristo, nosotros le hicimos y le hacemos a Él más cosas y Él está presto a perdonarnos y limpiarnos de toda manera. Yo no estoy negando que es duro lo que le hicieron, pero por eso nosotros no actuamos por emoción, sino por convicción. Lo que nos dice la Biblia, yo no deseo perdonarlo, yo no deseo ir allí, mi carne está muy viva, pero la Biblia dice que debo ir, así que yo voy. Porque yo no me guío por mi corazón engañoso, yo me guío por medio de las Escrituras. No estamos teniendo la misma mente y actitud de Cristo Jesús, a menos que estemos dispuestos a morir por el bien de otros. Debes estar dispuesto a morir antes de separarte de tus hermanos. ¿Sabes lo que hizo Cristo? Cristo cruzó el cielo y murió bajo nuestra maldición para reunirnos como pueblo. Por lo cual, lo que Cristo unió con sangre no se puede separar con changuerías. Él lo unió con su sangre. No hay ninguna razón justificable para separarnos si somos
Escuchen bien lo que yo estoy diciendo, porque cada oración tiene palabras claves, querido hermano. Miren lo que yo estoy diciendo. No hay ninguna razón justificable para separarnos si somos hermanos. Yo aclaro, hago una aclaración. Porque usted puede estar creyendo o que es parte del cuerpo de Cristo cuando no lo es, o otra persona que no está dispuesto a reconciliarse y se separa, usted no puede decir, pues es que es hermanito, a lo mejor no lo es. Porque no hay una razón justificable. La Biblia asume que nosotros vamos a pecar unos a otros, nos vamos a ofender sin intención de hacerlo muchas veces. Pero dice en Mateo capítulo 18, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ¿qué está diciendo? Está asumiendo que un día hay una probabilidad que alguien va a pecar contra mí. ¿Pero qué dice? Vete de la iglesia. Chisméale a otro lo que te hizo. Pero lamentablemente, yo estoy hablando como experiencia pastoral, eso es lo que se hace. O sea, nosotros saltamos los pasos y justificamos. A mí no es para que oren, no, para que oren, no, ahí donde él, ¿quién te ofendió? Él, ve donde él, que nadie más se ofendió. Pero nosotros vamos como papel de víctima. Hermano, te llamo porque el hermanito, la hermanita me ha hecho tal cosa y por ahí comenzamos. Ya empezamos mal y no va a terminar nada bien. No hay razón justificable para separarnos si somos hermanos. ¿Cuántos problemas nosotros nos evitaríamos si obedeciéramos? Pero para ir por otro lado e ir terminando de las implicaciones de este mandamiento, me preocupa el hecho de poca evangelización y misioneros saliendo de nuestras iglesias. Es una gran preocupación. Ya no salen misioneros, son muy pocos, la gente ya no evangeliza a los demás. Hermano, lo que nos debe impulsar a vivir como Cristo es la gloria del Padre, porque eso es lo que hizo Cristo, lo que él impulsó fue la gloria del Padre. Y nada de lo que Dios nos ordena es irracional. Nada. En un sermón de Murray Mackay, un predicador escocés, él cuenta que en los días que él estuvo en África, había una casa de leprosos y una gran puerta donde entraban esos leprosos que eran enviados ahí. Cada persona de ese lugar que tenía signos de lepra, lo metían en la casa y le decían a esa puerta la puerta del terror. ¿Por qué? Porque cuando alguien entraba, no salía. Y cierto médico le dio curiosidad a lo que estaba ocurriendo ahí. Y desde una colina él se asoma y comienza a ver en el interior y las afueras de esa casa lo que ocurría. Dice él que le impactó al ver a dos leprosos. Uno no tenía manos, pero tenía pies. El otro, entonces, tenía manos, pero, y viceversa, no tenía los pies. Entonces, el que no tenía manos, cargaba, perdón, el que tenía pies, cargaba el que no tenía manos. El que tenía pies, carga el que tenía manos, y ellos iban recogiendo la cosecha para poder consumir. Entonces, ellos se ayudaban. El que tenía pie pero no tenía mano, cargaba al que tenía mano y no tenía pie. Y el que tenía los pies y no brazos, se bajaba y el otro podía alcanzar las verduras y todo para poder comer. La pregunta era, ¿quién iría a predicar a los leprosos? Porque era la única esperanza que ellos tenían. Ellos no iban a sobrevivir. Unos jóvenes decidieron y dijeron, nosotros vamos a ir. Nosotros vamos a ir. Vamos a entrar por esa puerta del terror. Santo. Ellos mismos decían, sabemos que no vamos a salir de ese lugar, vamos a morir allí, pero Dios es digno de tener un pueblo de toda etnia, de toda nación, que lo alabe y lo adore, y la única esperanza que tienen estos leprosos somos nosotros, así que vamos a ir.
Muchas personas trataron de convencerlos que era una locura. Y ellos respondieron lo siguiente: si nuestro Dios se hizo absolutamente pobre para salvarnos, si Él, siendo el Dios exaltado, el Rey de Reyes, descendió de los cielos para morir por nuestra maldad, ¿cómo nosotros no vamos a ir y humillarnos como Cristo se humilló? Y entonces entraron. Pero antes de entrar, los que lo estaban aguantando le dijeron, al escuchar esa palabra: no se preocupen, porque cuando ustedes mueran, vamos a ir nosotros detrás de esta obra. Exacto, aleluya. Hermanos, debemos desear tener 10,000 vidas, pero no para vivirla para nuestros placeres, sino para morir por Él. Nosotros fuimos salvados para la gloria de Él. Y eso trasciende lo que ocurre aquí. Eso es nuestra vida entera. Ahora, yo les voy a decir algo para culminar de manera de conclusión, que es más sorprendente de lo que yo les digo. Y si ustedes dicen, pero más sorprendente de la unidad de Cristo, es suficiente. No hay un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 12, versículo 35 al 37, que nos habla en la boda del Cordero. ¿Cuál es la función de eso? Esto es sorprendente. Y yo voy a hacer una aclaración escatológica. La escatología es el estudio del fin de los tiempos. Hay muchas posiciones y uno respeta las posiciones de otros. Yo tengo la mía, no voy aquí jamás a decirla, pero lo que sí es claro que cada una de ellas dice lo mismo: la iglesia es vencedora y vamos a estar con Él en los cielos constantes, donde le vamos a servir, le vamos a adorar por toda la eternidad. Pero hay algo, hay un detalle en Lucas capítulo 12, versículo 35 al 37, que dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados, que es dichosos, felices, aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. ¿Y qué dice ahora? Y vendrá a servirles. O sea, como Jesús no deja de ser humilde porque esa es su esencia, aunque nosotros cuando vayamos al cielo le vamos a servir y le vamos a adorar, dice aquí que Él nos va a servir a nosotros. El Señor nunca deja de servir. El Señor nunca deja de ser humilde. Aún estando, no es que en el cielo se pone arrogante y ahora todo el mundo confiese que yo soy el Señor. No, esa es la mentalidad nuestra. Lo que quisiera muchas veces nuestra carne quisieran con nosotros. No, el Señor se sienta allí humildemente, recibe la gloria, se la da al Padre, y cuando nos ve, Él va y nos abraza y está dispuesto aún en el cielo a servirnos. Lindo. A lo mejor ninguno de los que está aquí había pensado eso. Porque sí es una verdad teológica que nosotros vamos a adorar a Dios. Pero jamás nos íbamos a imaginar que en el cielo Él estuviera dispuesto también a servir. Hermano, yo no sé si usted necesita más información para comenzar a cuidarse. Yo no sé. Yo puedo entender que a lo mejor usted está decaído, decaída, desanimada, desanimado. Yo puedo entender eso, porque eso lo pasamos todos. Debajo del sol no hay nadie perfecto. Hay altas y bajas. Es una montaña rusa de emociones y a nivel espiritual. Pero nosotros no estamos llamados a actuar en cómo yo me sienta en el momento, sino nosotros debemos actuar según la palabra de Dios, por momentos. Y el Señor nos dice que
debemos tener una predisposición diaria de humillarnos como Él se humilló. Nadie jamás en la historia se ha humillado como Él. Pero que nosotros podamos desear, querer llegar a humillarnos lo más cerca de lo que Él se humilló. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, aleluya. Qué bueno. Amén. Mientras yo, y cada sermón es así, pero como yo siempre digo, hay sermones, mientras uno va preparando un sermón, y yo estoy simplemente viendo lo que Jesús, yo he estudiado esto se llama en teología el kenosis, la encarnación de Cristo, todo eso, pero cuando yo estoy sumergido en el texto bíblico, que voy punto a punto y punto a punto, simplemente con la teología de su encarnación y de su humillación, yo me quebré, simplemente con eso. Y rápido yo me miré al espejo de la palabra de Dios y dije, la verdad que yo estoy muy orgulloso. Yo no sé ni qué yo hago predicando el evangelio y yo no sé qué yo hago camino al cielo. O sea que lo que hizo fue humillarme. Me avergonzó por la manera en que yo me comporto versus la manera que él se comporta. Pero qué bueno que tenemos un Dios perdonador. Qué bueno que la Escritura nos dice que aquellos que reconozcamos nuestros pecados, le pidamos perdón porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo. Qué bueno que nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, y yo no le llamo de segundas oportunidades porque las oportunidades no se acaban para Él todos los días. Dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana, todos los días. Limitarlo a segundas oportunidades es demasiado. No, todos los días. Vamos delante del Señor, perdóname por mi orgullo, perdóname por no desear darte gloria, perdóname por esto, perdóname. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Hermano, viva no como se sienta, sino por la convicción de que Cristo lo perdonó. Y usted es perdonado e inocente, declarado inocente ante un Dios santo. Así que anímese, levante su rostro. No hay ninguno aquí perfecto, pero todos buscamos agradarle a Él por medio de la perfección. En nombre del Señor. Y yo quiero orar para que el Señor nos fortalezca y aquellas personas que se encuentran entre nosotros y no hayan tenido un encuentro hoy lo puedan tener. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por quebrantar nuestros corazones altivos. Y gracias porque siempre estás en la disposición de perdonarnos. Gracias porque para nosotros es un refrigerio espiritual saber que nosotros vamos camino al cielo no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que tú hiciste. Por eso al final la gloria es para ti. Pero ayúdanos en este caminar a vivir vidas agradables, vidas que te glorifiquen. Ayúdanos, mi Dios, a que tu carácter, tu humildad, tu mansedumbre, tu amor puedas vivirla a través de nosotros. Que cuando alguien nos ofenda, hagamos como tú hiciste, que no ofendiste para atrás, sino que encomendaste a aquel que tiene la última palabra, Dios Padre. Ayúdanos, mi Dios, a perdonar. Ayúdanos a reconciliarnos. Ayúdanos a unirnos como iglesia. Porque los tiempos que están y se avecinan son tiempos difíciles. Y un reino dividido no prevalece. Te pido, Señor, que nos unas como iglesia.
que nos ayudes a preservar esa unidad. Y si en algo te hemos ofendido, que estamos conscientes que es mucho, te pedimos perdón. Amén. Si hay una vida que no te conoce y está entre nosotros, que pueda comprender que no es algo por portarse bien, es algo por creer en ti y arrepentirse de sus pecados. Porque la gloria no es para el hombre, la gloria será siempre para Cristo Jesús. Así que, Señor, imparte de tu fe, la fe salvífica, y que hoy puedan venir a arrepentirse de sus pecados. Y que haya fiesta en los cielos, no por el hombre que se arrepiente, sino por Dios que tuvo misericordia de él. Así que, Padre, te damos la gloria y la honra. Ministra a tu iglesia, consuela a tu iglesia, y todo eso te lo pido en Cristo Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, y Dios le guarde.